dos, uno más. Muy buenos días, bienvenidos a Historias de Ciudad con el profe Andrés Francel en Radio Universidad del Tolima, La Imaginación Sonora. Son las 8:05 de la mañana y hoy vamos a abordar un tema muy especial para nuestra historia. Hace algunos meses, Carlos Pardo Viña, el escritor, comunicador y gestor cultural ibaguereño, nos contó que nos han repetido una mentira durante mucho tiempo y muchos la hemos repetido y tiene que ver con la denominación de Ibagué como ciudad musical. Tradicionalmente nos dijeron que un cronista francés que tenía un seudónimo como Conde de Gabriac había venido a Ibagué hacia 1866 y en medio de esa travesía quedó fascinado por la calidad interpretativa musical de nuestros artistas, a pesar de que no existiera un entorno académico suficiente. Sin embargo, Carlos Pardo Viña se dedicó a revisar estas crónicas, la publicación de Gabriac, y dijo, caramba, allí no hay nada sobre ciudad musical. Este es un motivo muy importante porque ahora tenemos un reto y es descubrir por qué Ibagué es denominada como ciudad musical. Pero aprovechamos entonces esta invitación de Carlos Pardo Viña para que leamos en el día de hoy esas crónicas que nos publicó Jean-Alexis Cadouin, que era el verdadero nombre del famoso Conde de Gabriac, que cuando vino a América del Sur, pues paseó por Colombia, fue a Ecuador y buscó un retorno hacia Francia. Cuando llega a Ibagué, entonces vamos a leer específicamente este relato. El libro se encuentra disponible en francés en Google, en los libros de Google, y para hoy trajimos una traducción libre de estos relatos. Así que vamos a aproximarnos a la mente del famoso Conde de Gabriac para que nos cuente algunas historias de nuestra ciudad de Ibagué. Son 16 páginas que contiene el libro completo, 16 páginas dedicadas exclusivamente a Ibagué, que tiene unos relatos muy bellos sobre el paisaje, pero que inclusive también se burla un poco de las calidades interpretativas de nuestros músicos. Esto también para que desmitifiquemos un poco esa narración de que el tipo llega y se siente fascinado realmente con lo que sucede en la música en Ibagué, y no, se fascina con el paisaje, con las costumbres, inclusive incluye algunas partituras, pero no, en ningún momento realmente se sintió fascinado por la música. Así que comencemos. Nos cuenta el famoso Conde de Gabriac en 1866. Entramos en la sabana de Ibagué. Dios, ¡qué sabana! Imagínese una llanura literalmente interminable. Algo aún más largo y aburrido que la llanura de Bogotá. En cambio, al final del día teníamos una luna soberbia, pero la más hermosa luna del mundo solo puede iluminar lo que está allí. No se llegó a Ibagué sino hasta las 11 de la noche, y como habíamos partido a las 8 de la mañana, eso significaba una jornada de 15 horas a caballo. En este caso, Gabriac nos está hablando precisamente de la salida desde Honda hasta Ibagué, el cruce por Guataquicito y varios de los accidentes geográficos que encontró en el camino. Y podemos imaginarnos esa bella llanura de Ibagué cuando estamos entrando, aún la vemos en medio de esos montes, y su comparación con esa sabana de Bogotá. Naturalmente todo el mundo estaba acostado en el pueblo, y después de haber tenido muchas dificultades para descubrir la posada, tuvimos que golpear durante mucho tiempo a grandes patadas en la puerta para que nos abrieran. No sabemos dónde se ubicaba este hotel al cual llegaron. Por algunos elementos históricos, fotografías, algunos mapas, podríamos deducir que quedaba en la calle 10 entre carreras cuarta y tercera, pero esto es simplemente una suposición. Todavía no tenemos certeza de ese lugar al que llegaron a hospedarse. Se presentó una vieja mujer gorda y, lejos de enojarse como conviene a una cristiana a quien se despierta en medio de su primer sueño, vino hacia nosotros con el aire meloso una portera de la calle Saint-Denis y puso a nuestra disposición todo lo que tenía, es decir,
un trozo de carne seca y 4 clavos para colgar nuestras hamacas. Es importante anotar acá lo del primer sueño. Resulta que tradicionalmente, como las horas de sueño estaban vinculadas a el movimiento del sol, a la presencia del sol, se hacían 2 momentos de sueño. Generalmente las personas se despertaban a la 1, 2 o 3 de la mañana, se reunían un rato, jugaban, hacían algunas actividades y luego continuaban con su sueño hasta que volviera a salir el sol. En la actualidad tenemos una vida más regulada por los medios, por la presencia de la iluminación y por las jornadas laborales. En resumen, Fernando, un joven mulato que nos servía de doméstico, o más bien que recibía el salario de tal, colgó nuestras hamacas y todo marchó de lo mejor. No fue sino hasta el amanecer cuando nos fue posible distinguir los objetos que nos rodeaban y de los cuales estábamos afortunadamente aislados por nuestros lechos aéreos doblemente necesarios en esta circunstancia. La habitación común que ocupábamos albergaba, además de la mujer gorda y a toda su familia, a nuestros arrieros, nuestro doméstico, gallinas, un perro, cerdo, tortugas, un mono, un ternero y además una vaca que pasaba de vez en cuando de una puerta a otra, pues todo estaba abierto según la costumbre del país, sin hablar de las ratas, mosquitos, tábanos y lo que olvido. Apenas levantados, fuimos a pasear por Ibagué, una bonita ciudad pequeña, aislada por un lado por la sabana y por el otro por la cadena principal de la cordillera que se llama Quindío, en este lugar y que es casi infranqueable. En este caso, Gabriel nos está hablando del famoso abanico de Ibagué, en donde encontramos precisamente a nuestro mágico Nevado del Tolima y luego su relación con la serranía de la Martinica. Antes que nada, importaba asegurarnos las mulas para el día siguiente, ya que no teníamos tiempo que perder y los caballos de Bogotá no debían ir más lejos. Ahora bien, esta operación es siempre laboriosa en la Nueva Granada, pero en Ibagué, siendo el viaje del Quindío, como decía el general Mosquera, muy penoso, se encuentran aún más difícilmente propietarios que quieran alquilar sus bestias a cualquier precio que sea. Estos muleteros se dan el título de dueños de las bestias y su fisiología es curiosa de estudiar. Son generalmente ricos porque los potreros no les cuestan nada y se hacen pagar bastante caro el trabajo de sus desdichados esclavos. Sin embargo, caminan descalzos y llevan el mismo traje deteriorado que los arrieros encargados de acompañar a las mulas en el viaje. Los más elegantes se dan el lujo de un par de calzoncillos y una ruana roja, marrón o azul. Todos se entienden entre sí, forman una especie de huelga permanente, fijan un precio arbitrario para el alquiler de sus bestias y no ceden en ello más que en una bota de heno. Este precio, por lo demás, no tiene nada de exorbitante en comparación con los que se tiene de costumbre pagar en Europa. Varía de 6 a 12 francos por día por cada mula, pero se entiende por día 12 horas de marcha, cualquiera que sea el tiempo que se emplee realmente. Los dueños desean incluso que se vaya lo más despacio posible para cuidar a sus bestias. Como habitualmente es el alcalde quien negocia las condiciones con los dueños de las bestias, nos hacemos conducir a la casa de este magistrado y lo encontramos durmiendo en una mecedora, entre 2 litigantes que discutían y hablaban al mismo tiempo de tal manera que el razonamiento desterraba la razón. Sin embargo, habiéndose despertado, vino hacia nosotros y se dirigió a ocuparse de nuestro asunto, pero lo hizo con la molicie habitual de la gente de su país. Por lo tanto, deseosos de no perder nuestro tiempo y confiados en el crédito que debían darnos las cartas del general Mosquera, tomamos la decisión de requerir al alcalde, que nos procurará 5 mulas para la mañana siguiente, lo cual prometió inmediatamente. En este entorno rural de Ibagué estamos a mediados del siglo XIX, 1866, y notamos unas características absolutamente rurales en nuestra ciudad, esa preciosa aldea de la cual nos habla Alexis de Gabriac, en las casas en las cuales cohabitaban los animales y las personas, un poco de molicie, es decir, de pereza en nuestra ciudad, esta escena encantadora en la que se van a buscar al alcalde y lo encuentran durmiendo con un par de amigos
a veces se repite en nuestra historia política. Así que en medio de esta explosión de ilusiones, de imágenes, vamos a escuchar el Circo Beat de Fito Páez, una canción para recrear las experiencias del conde de Gabriac en 1866 en Ibagué. 8:21 de la mañana en Radio Universidad del Tolima, la imaginación sonora. Estamos en Historias de Ciudad con el profe Andrés Francel. Hoy precisamente tomando una invitación que nos hace Carlos Pardo Viña de revisar las fuentes sobre las cuales hablamos de nuestra historia. Y es porque tradicionalmente hemos dicho que el apelativo de ciudad musical fue asignado por el conde Alexis de Gabriac, que visitó Ibagué en 1866 y luego publicó las memorias de este viaje en 1868 en París, que se llaman Viaje por América del Sur. Así que estamos haciendo esta labor de leer las memorias del conde de Gabriac para notar que precisamente en ningún lugar nos asignó el apelativo de ciudad musical, sino que por lo contrario le parecían un poco divertidas algunas de las expresiones musicales que había en nuestro entorno. Claro, en medio de la fascinación de venir de Europa al trópico y encontrarse una pequeña ciudad con muchos elementos rurales incorporados. Así que continuemos con esta segunda parte de las 16 páginas que nos otorgó Alexis de Gabriac en 1868. De regreso a nuestra casa, o más bien en la de la vieja gorda, vimos a una cuarentena de personas instalarse sin ceremonia en nuestra habitación, con el fin de vernos de cerca y examinar todo lo que había en nuestras maletas. Mi famoso revólver de 20 tiros tenía especialmente el privilegio de excitar la curiosidad y la admiración general. Se creía que me permitía matar a 20 hombres a la vez, lo que me valía tanta consideración como si estuviera escoltado por una escuadra de soldados. Todo el mundo sabía que íbamos a adentrarnos en una montaña casi inaccesible, a atravesar lugares completamente deshabitados y donde nada era más fácil que atacarnos en una emboscada. Por lo que no me pesaba el prestigio de que me daba mi arma e incluso hacía todo lo que dependía de mí para aumentarlo. Blin, viendo el aturdimiento de la población de Ibagué, lo aprovechó para hacerles creer que bajo las cerraduras de nuestras maletas había revólveres que se disparaban solos cuando un ladrón las tocaba. Y creo que esa idea contribuyó mucho a hacer respetar nuestras propiedades. Durante el día tuvimos el honor de recibir la visita espontánea de las personas más distinguidas de la ciudad, entre otros un profesor que, a pesar de ser doctor, conocía solo imperfectamente la geografía. En efecto, habiéndole dicho que teníamos la intención de regresar a Francia por el Amazonas, respondió con elegancia: «Sí, señores, van ustedes a la Patagonia». Otro doctor nunca comprendió cómo pretendíamos llegar al Brasil sin doblar el Cabo de Buena Esperanza. Quizás quería decir el Cabo de Hornos. Uno de nuestros visitantes, el señor Sicard, tuvo la bondad de mostrarnos la escuela que está bajo su dirección. Este establecimiento está muy bien mantenido y alberga una treintena de alumnos. Allí se enseña francés, latín, caligrafía y guitarra. En cuanto a las salas de estudio, están limpias, que se juraría que nadie pone jamás los pies sobre ellas. En medio del patio se encuentra un estanque de agua donde cada uno se baña a voluntad. Ventaja inapreciable en un país tan cálido. Ahora bien, en el momento de nuestra visita, varias jóvenes parientas de nuestro anfitrión acababan de salir de él y se secaban al sol sus exuberantes cabelleras, que al esparcirse les cubrían los hombros. Estas encantadoras náyades permanecerán por mucho tiempo en nuestro recuerdo. Durante nuestro paseo de la noche nos vimos agradablemente sorprendidos al escuchar por todas partes serenatas de guitarras y flautas. Aquí viene el único momento en el que realmente se habla de algunas condiciones de Ibagué como ciudad musical. En Ibagué se adora la música y los aficionados, virtuosos, artistas, enamorados o mendigos pasean mezclados y tocan bajo las ventanas de sus bellas como en los buenos viejos tiempos. De ello resulta a veces que se le lanza un real al enamorado y se hace subir al mendigo. Se han escrito los malentendidos del corazón. Se podría hacer una bonita novela sobre los malentendidos de Ibagué.
El profesor Sicar, viendo cuánto nos interesaban esas pequeñas escenas y animado por un buen sentimiento, tuvo la desafortunada idea de reclutar a una decena de estos músicos ambulantes y de reunirlos en su casa. Por separado no tocaban mal melodías sencillas que conocían bien, pero una orquesta no se improvisa. Así que nos regalaron una espantosa algarabía. El clarinete, sobre todo, tenía un cierto falsete como para curtir pepinillos. Yo mismo me vi obligado a retirarlo de la boca, que lo había engullido, una extracción difícil, ya que el artista se lo había encajado hasta la garganta a riesgo de asfixiarse. Y lo soltaba tanto menos cuanto que estaba convencido de que yo le estaba haciendo cumplidos, cuando en mi mal español intentaba hacerle comprender con tacto que me resultaba insoportable. Sin embargo, había allí un joven que nos consoló tocando de una manera encantadora melodías nacionales con la mandolina. Después de este concierto, regresábamos tranquilamente a nuestro domicilio como honestos burgueses cuando nuevos sonidos resonaron a nuestros oídos, pero muy diferentes de los sonidos melancólicos que acabábamos de escuchar. Era una batucada de cholos. Guiados por el ruido, caminamos durante media hora en su dirección y llegamos a un grupo de bananos en medio del cual se encuentra una choza aislada construida con cañas salvajes y cubierta con hojas de palmera. Allí, unos 60 indios, negros y cholos se habían reunido para el baile. Unos formaban la orquesta, otros bailaban y los cojos, mancos, flacos constituían el público. Estos nos abrieron sus filas y nos ofrecieron 2 lugares casi tan grandes como los que se tienen en cualquier salón parisino, un lugar de baile, en una palabra. La choza estaba iluminada por una mecha extendida en un caparazón de tortuga. En cuanto al buffet, calabazas llenas de chicha y de aguardiente constituían todos los preparativos del festín. Tan pronto como hubimos tomado asiento, hicimos una señal para continuar la fiesta, con la majestad de un obispo que da la bendición, lo cual no fue necesario repetir. La orquesta se componía de 6 o 7 individuos casi desnudos y que parecían animados por el fuego sagrado de los derviches de Oriente. El primero golpeaba sobre una larga caja hecha del tronco de un árbol y cerrada de un solo lado. El segundo golpeaba con 2 baquetas sobre la madera de esta misma caja, esforzándose por descubrir ritmos contrariados. El tercero repetía sin cesar los acordes de tónica y dominante en un tiple, pequeña guitarra hecha con una piel de armadillo. En este caso, podemos observar los instrumentos tradicionales que se abordaban a mediados del siglo XIX en Ibagué y también la contrariedad del propio Gabriel al escuchar ese concierto que no le agradó para nada, tanto que tuvo que obligar al pobre clarinetista a retirar el instrumento de su boca. Y también cómo a partir de la presencia de algunos elementos animales se generaron algunos instrumentos. Por ejemplo, el tiple, podemos observar acá que se construía originalmente con el caparazón de un armadillo, algo que tenemos todavía común en la creación de los charangos y de varios instrumentos del área andina. Había otros que cantaban por turnos con fuerza o melancolía melodías vagas y salvajes que les eran inspiradas por la circunstancia. A veces también todos los asistentes respondían lanzando alaridos largos y dolorosos. Pero lo que daba un sello particular a esta música eran 2 instrumentos extraordinarios y de un efecto muy extraño: la carrasca y el alfandoque. La carrasca es un trozo de bambú de unos 2 metros de largo, una de cuyas superficies está rota y estirada de un extremo al otro, y sobre la cual se raspa una clavícula de tigre. Pongo tigre por la forma, en realidad es un hueso de oveja. De ello resulta un ruido continuo que se compasa a voluntad, pero de manera que esté en posición con los otros instrumentos y síncope cada tiempo. En esto consiste el genio del artista. El alfandoque es igualmente un trozo de bambú, pero muy ancho y bien vaciado. Unos tallos transversales obstruyen el interior del tubo y unas semillas muy duras que se parecen a agujas y otras a pequeños plomos de caza viajan por él penosamente. Cuando se quiere usar el alfandoque, se agita y se invierte alternativamente, lo que produce un sonido que solo puede compararse al de la lluvia.
y que permiten marcar tiempos que no coinciden con ninguno de los precedentes. Por este sonido es que también se le denomina por muchas personas a nivel popular como el palo de agua, debido a que al girarlo y que las semillas toquen al interior con las espinas se produce ese bello sonido del agua. Todos estos instrumentos tocados juntos hacen una algarabía que se escucha a una legua. Y tal que al asistir por primera vez a un batuque se corre el riesgo de volverse loco, más cuando se ha logrado reponer todos estos ritmos diferentes, opuestos, contrariados, sincopados y sin embargo tan regulares, terminan por producir un efecto extraño, totalmente desconocido en Europa y que no carece de encanto. En esta parte, el conde de Gabriac genera una partitura, escribe la partitura de la música que escuchó, una música repetitiva, por lo que nos genera solamente unos compases que se repiten y se repiten constantemente y lo que generan son un ritmo y una melodía que permite a las personas reunirse en torno a esta celebración. Esta partitura contiene una parte de canto, tiple, baquetas, carrasca, bombo y alfandoque y también fue publicada por Álvaro Cuartas Coimat en un libro sobre el conde de Gabriac en Ibagué. He escuchado con el mayor cuidado todas estas partes para transcribirlas y he llegado, no sin alguna dificultad, a captarlas, a distinguirlas unas de otras y a componer la partitura adjunta. Estoy persuadido de que muchos artistas de talento no ejecutarían a la primera y simultáneamente dos partes de este batuque con la medida inquebrantable de los cholos. Tal es la regularidad de estos movimientos que un gran número de indios, tocando juntos a gran distancia unos de otros, habrán marcado exactamente el mismo número de compases al cabo de una hora. Mientras nuestros extraños virtuosos se esforzaban de tal modo, los bailarines, en número de 5 o 6 parejas, formaban, siguiéndose y saludándose, curvas que representaban todas las evoluciones de una caña de azúcar, cortada, transportada y triturada entre dos cilindros, lo que daba lugar a un verdadero pequeño ballet llamado caña. Y en este caso nos habla entonces también Gabriac acerca de cómo lo que está presenciando y el origen precisamente del término de nuestra música y de nuestro baile de la caña tiene que ver precisamente con un tributo a todas las actividades que se realizan en el proceso de cultivo, cosecha de la caña y de la extracción de diversos zumos que conducen precisamente al comercio de este producto local. Ibagué fue muy famoso por la producción de caña, así como varios municipios del Tolima, y podemos ver que en el siglo XIX inclusive se transformó en uno de nuestros aires tradicionales. Así que, para ambientar este viaje que tuvo el conde Alexis de Gabriac, vamos a escuchar un fragmento del viaje de invierno de principios del siglo XIX y que nos permite entender un poco la música a la que estaba acostumbrado Alexis de Gabriac antes de exponerse a la maravillosa caña. 8:38 de la mañana en Radio Universidad del Tolima, la imaginación sonora. Hoy, en Historias de Ciudad con el profe Andrés Francel, estamos abordando precisamente el viaje de América del Sur que realizó el famoso conde Alexis de Gabriac en 1866 por Nueva Granada, Ecuador, Perú y Brasil. Este viaje lo estamos abordando hoy porque tradicionalmente hemos dicho que el apelativo de ciudad musical, o se nos ha contado y hemos repetido, que el apelativo de ciudad musical fue otorgado por el conde Alexis de Gabriac precisamente cuando realizó su viaje por Ibagué hacia 1866. Sin embargo, hace algunas semanas, Carlos Pardo Viña nos envió una invitación mediante redes sociales para que leyéramos el texto original de estas crónicas de viaje de Alexis de Gabriac y notáramos, para que descubriéramos, para que leyéramos con nuestros propios ojos, para que escucháramos con nuestros propios oídos, como estamos haciendo hoy aquí en Radio Universidad del Tolima, que en ningún momento el conde Alexis de Gabriac denominó a Ibagué como ciudad musical.
de Colombia. Pero evidentemente tenemos que entrar a la fuente, por eso hoy estamos paseando sobre esas líneas que nos regaló Alexis de Gabriac para que todos compartamos cuáles fueron esas apreciaciones del famoso Alexis de Gabriac en Ibagué y para que conozcamos un poco más acerca de las características de nuestra ciudad en el siglo XIX. Ruego a los lectores compasivos que no se conmuevan demasiado por la suerte de aquel que cumple el papel de la caña. Recordemos que en estos momentos estaba Gabriac en medio del baile y había una persona o varias personas que iban representando la caña. Y evidentemente la caña entra al trapiche y por supuesto que el jugo les es extraído. Una persona realizaba la presentación o la representación de la caña y por eso nos dice Alexis de Gabriac que no nos preocupemos por aquella persona que interpretaba la caña. Los cilindros que lo aplastan no le hacen gran daño y por mi parte no lo compadezco en absoluto. Ateo que se parece en el fondo nada es más modesto que su postura. Sus ojos están continuamente bajos, su rostro no expresa ninguna emoción y generalmente todos los movimientos de su cuerpo podrían ser aprobados por Monseñor el arzobispo de Tours. Estas cholas no son mujeres, ya que no tienen ni pasiones ni virtudes. Sea como fuere, este batuque nos interesó tanto por su originalidad que nos quedamos allí hasta las 2 o 3 de la mañana, lo que no nos impidió levantarnos temprano, pues el día que comenzaba no debía estar menos lleno que los precedentes. Como desde hacía una semana no habíamos tenido domingo, su turno llegó ese día y francamente era de justicia. A las 10 fuimos a misa y confieso que quedé no poco edificado con la profunda veneración que el pueblo parecía experimentar por las estatuas de los santos, enriquecidas con hermosos colores rojos y amarillos que decoraban los muros de la iglesia. Incluso admiré mucho una devoción tan grande. Qué respeto sienten sin duda ante la sola idea de Dios, unos hombres que se inclinan hasta ese punto ante imágenes toscas. Solo que me pregunto qué necesidad impulsa a gente tan religiosa a ataviar a los santos con ridículas vestiduras de satén y de terciopelo. No hay ninguno que no tenga al menos un traje de moaré antiguo. He visto a San Sebastián atado a su poste y atravesado por flechas con una túnica de brocado adornada con un fleco de oro. Quizás se ha querido idealizar a estos personajes, pero me parece que solo tienen que perder al abandonar sus formas verdaderas por semejantes transfiguraciones. Tanto más cuanto que los ornamentos con que se los reviste están generalmente muy sucios y en muy mal estado. En este caso estamos observando la visión de Alexis de Gabriac sobre la decoración de la Catedral de Ibagué. En la actualidad podemos encontrar las esculturas al interior de la catedral con unos bellos trajes dibujados, pero él nos está contando que en el siglo XIX les ponían una cantidad de atavíos que realmente se veían de un modo desagradable, como si fuera una especie de película de terror, además porque mantenían bastante sucios. Además, la gente es sencilla y se encuentra en Ibagué como en otras partes, generalmente no está expuesta a tomar así el hábito por el monje. Conociendo el país y sabiendo que los habitantes de la Nueva Granada tenían la especialidad de golpes inesperados en la elevación, temblaba durante la duración del ofertorio esperando algo terrible. Había escuchado el órgano de Bogotá, los efectos de tormenta, los platillos, los trombones y los alaridos de los negros de Santa Marta. ¿Qué iba a pasar en Ibagué? Estaba pues con el profundo terror de un levita entrando en el santo de los santos, cuando en el momento cumbre, cuando el público estaba bien recogido, el subsacristán
se avanzó resueltamente al medio del coro, donde se encontraba una rueda de cerca de 1 metro de diámetro llamado campanela, sostenida verticalmente por 2 montantes con un teodolito y armada por una cantidad de campanas fijas alrededor de su circunferencia. El subsacristán agarra con la seriedad de un enterrador la manivela, que esta regocijante máquina, y la hace girar con todas sus fuerzas con la mano, mientras que con la otra levanta la casulla del sacerdote que oficia y por poco lo hace caer de espaldas, a consecuencia del trabajo de su doble evolución. Y claramente la utilidad de esta forma de proceder. Quizás era para llamar a los fieles ausentes, pero estaba más bien hecho para poner en fuga a los asistentes. Si se pide la explicación a la gente de Ibagué, responden juiciosamente: esa es la costumbre. ¿Cuánta gente hay en este mundo que no conoce otras razones? ¿Qué pueblo no tiene su campanela? Cerca de la puerta se notaba un sacerdote pegado contra una pilastra y sosteniendo una hucha de hojalata. No se movía más que una cariátide, pero cuando se ponía dinero en su caja, movía los labios convulsamente durante medio minuto y luego se detenía como un reloj que ha terminado de sonar. Parece que este digno eclesiástico estaba colocado allí para las necesidades del público y recitaba una oración por un cuartillo, 2 sueldos y medio o 3 por 1 medio. O sea, 5 sueldos. En este caso estamos viendo a los precedentes de las estatuas humanas, es decir, aquellas personas que se paran esperando que les den una moneda e inmediatamente se mueve. Eso se hacía en Ibagué en 1866, pero lo hacía la misma iglesia y de este modo se recolectaban fondos para mantener la catedral en un perfecto estado. Es decir, estamos asistiendo a toda una puesta en escena. Y la campanela, de ella no tenemos ningún vestigio, no figura en ningún museo de la ciudad, simplemente era un instrumento, una gran rueda en la que sonaban esas campanas, pero no nos ha quedado ningún vestigio en la actualidad. Al salir de la iglesia fuimos abordados por el alcalde, quien, queriendo mostrarnos las principales curiosidades de la ciudad, nos condujo al taller de un pintor que pasaba por ser el artista más hábil de la Nueva Granada. Fue una feliz idea la que tuvo allí el señor gobernador, ya que nos hizo pasar unos momentos muy buenos. Se nos exhibió al general Mosquera en gran uniforme y recamado de oro de los pies a la cabeza, como conviene a un presidente de la República. Estaba de pie, sentado, de perfil, de 3/4, al gusto de los aficionados. Luego el ilustre Bolívar, apareciendo en medio de una aureola de gloria, ni más ni menos que un santo. Finalmente, el emperador Napoleón I, adornado con 2 ojos coléricos, jugando a la pelota con el mundo. En verdad, estos cuadros eran simplemente grabados coloreados, pero los bordados de oro, la aureola de gloria, el aire colérico y la pelota del emperador se debían especialmente al genio del artista de Ibagué. Nos disponíamos a retirarnos con la justa admiración que merecía esta galería cuando nuestros cicerones nos llamaron para mostrarnos la obra maestra de nuestro anfitrión. Era un dibujo que representaba a los hijos de Eduardo, solo que nuestro pintor, habiendo visto en el grabado que había coloreado a unos niños con cabellos largos, se había imaginado que eran niñas y se había tomado la molestia de escribir en grandes letras debajo del marco: las hijas de Eduardo. A la 1 de la tarde nos traen las 5 mulas que habíamos alquilado para el paso del Quindío y partimos inmediatamente. Poco después de nuestra partida comenzamos a subir y pronto vemos, por una vez, la ciudad y la sabana desplegarse como un puerto a la orilla del mar. Luego nos adentramos en inmersas selvas y comenzamos la penosa ascensión del Quindío, que es, como ya he dicho, el paso más difícil de la cordillera central y la más hermosa montaña de la Nueva Granada. Vamos entonces a escuchar nuestro siguiente corte musical con Él mató un policía motorizado y Fuego, desde el pueblo más distante de acá, como era Ibagué en el siglo XIX. 8:54 de la mañana en Radio Universidad del Tolima, la imaginación sonora. Hoy abordando este viaje por América del Sur del famoso Conde de Gaviac, atendiendo al descubrimiento de Carlos Pardo Viña, quien al revisar esta publicación de
1868, se dio cuenta que realmente el conde de Gabriac no fue el que nos dio el apelativo de ciudad musical, así que nos plantea esa pregunta: ¿quién fue? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿A qué se debió este apelativo? Hoy entonces leímos este viaje por América del Sur del conde de Gabriac para ambientarnos, conocer su contenido, reírnos un poco de nuestra historia y aprender a reconocernos en estas paradojas. Vimos también el relato sobre la caña, los músicos que no le gustaron para nada a Alexis de Gabriac, cómo le sacó el clarinete de la boca a un músico porque no le gustaba su interpretación, cómo convivían las personas con los animales en esas casas, ese entorno entre lo rural y lo urbano a mediados del siglo XIX, y luego cómo emprendieron su viaje hacia la montaña de El Quindío. Encontraron al alcalde dormido, es decir, vivíamos en un ambiente absolutamente quedo y frenético por la música que nos encontramos. Así que, agradeciendo su compañía, nos despedimos de Historias de Ciudad. Como seremos siempre parte de la Radio Universidad del Tolima, tuyo siempre, Alamaro. Los esperamos dentro de 8 días para hacer más historias de ciudad.